Bienvenidos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, hace uso de su último recurso para evitar su extradición a los Estados Unidos. Pero ¿qué hay detrás de esta persecución por parte del país del norte en vinculación con Reino Unido? ¿Qué rostro verdadero desnuda de estas potencias occidentales y en beneficio de quién? ¿Será Assange el juzgado o la verdad? Hoy lo analizamos. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender lo que está sucediendo en torno a Julian Assange. Julian Assange, persecución de Estado. Identificamos en nuestro mapamundi este caso que ha desatado también repercusiones mundiales. Ahí está Londres, Belmarsh, la cárcel de máxima seguridad, donde se encuentra el fundador, el periodista y programador informático australiano que fundó y servía como editor de esta página web, Wikileaks, donde se llegó a publicar informaciones del gobierno de Estados Unidos y de otros países. Para muchos periodistas, un espacio de libertad de expresión y periodismo de investigación. Para la Casa Blanca, un eslabón que atentaba contra la seguridad nacional a partir del año 2010. Esta web dio a conocer alrededor de 400.000 publicaciones sobre lo que sucedía en Irak, 90.000 sobre la guerra en Afganistán, 800 desde la prisión de Guantánamo y más de 250.000 que incluían cables diplomáticos. Los denominados Cablegate revelaban allí instrucciones que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, claro está, daba a sus diplomáticos en Naciones Unidas y en algunos países para desarrollar una labor de espionaje sobre el secretario general de Naciones Unidas, sus principales oficinas y sus más delicadas misiones. Toda esta situación, que revelaba una realidad no conveniente para el país del norte, ha dado pie para la persecución política contra Assange, que ha vivido un periplo legal desde el año 2010 hasta la fecha. ¿Cuáles son las claves de este caso? Vamos a revisarlo desplegando nuestro mapa. La primera detención contra Julian Assange fue en diciembre del año 2010. Agentes de Scotland Yard lo detenían en su residencia en la capital británica tras el pedido de extradición por parte de Suecia, que lo estaba solicitando, recordemos, por delitos que nunca fueron comprobados en los años siguientes. Fue luego liberado bajo fianza. El año 2011, Reino Unido impuso arresto domiciliario por el pedido de extradición de la Fiscalía sueca y el periodista solicitó asilo político al gobierno de Rafael Correa del Ecuador. Allí se mantuvo hasta el año 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno decidió retirarle este asilo y fue detenido, como ven en la fotografía, de manera casi brutal, sacándolo de la embajada a rastras, enmanillado, vulnerando también sus derechos, no solamente de asilo, sino también humanos. A propósito de su permanencia en esta prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde actualmente se encuentra, desde el pasado 24 de febrero de este 2020, iniciaba un juicio para definir su extradición a los Estados Unidos. Otra fecha importante, enero de 2021, una jueza rechazaba el pedido de extradición de Assange a los Estados Unidos, argumentando su decisión en razones humanitarias. Pero el año 2022, otro juez del Tribunal de Magistrados de Westminster aprobaba su extradición al país del norte. Desde el 20 de febrero ha comenzado una audiencia, el último recurso jurídico que tiene Assange para evitar su extradición a los Estados Unidos. Si los Estados Unidos logra extraditarlo, tendrá que cumplir una sentencia de 175 años en la cárcel. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Noruega. Él es analista, además de escritor, Erik Bolt. Qué gusto tenerte con nosotros, Erik. Gracias por tu tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. Erik, ¿nos escuchas?
Vamos a tratar de restablecer el contacto con nuestro invitado para poder abordar a profundidad lo que está sucediendo justamente en torno al caso de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Todo este periplo que ha transcurrido a propósito desde su detención y también en medio del clamor de varias asociaciones de periodistas, sobre todo independientes, que dicen que lo que sucede en esta jornada es una condena a la libertad de información y de expresión más allá de la humanidad de Assange. Vamos a revisar los detalles cuando regresemos. Marcamos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. A través de este portal web que ven en sus pantallas de una cadena aliada de Telesur, que es Al Mayadeen, que está titulando esto a propósito de la primera jornada de audiencia en Reino Unido. La esposa de Assange advierte que él morirá si es extraditado a Estados Unidos. La esposa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, advierte que el periodista morirá si es extraditado a Estados Unidos, ya que han comenzado las audiencias para que probablemente sea su última oportunidad de apelación en el Tribunal Superior de Londres. Stella Assange le dijo a la comunidad internacional a través de sus declaraciones a medios locales que ha dejado a su pareja en una situación muy difícil, tanto mental como físicamente. Este caso determinará, dijo durante su intervención, si vive o muere, esencialmente. También dijo que si es extraditado a los Estados Unidos, Assange enfrentará hasta 175 años de prisión por exponer crímenes de guerra. Estados Unidos es el responsable de toda esta situación, declaraba ante los medios de comunicación, todo por haber filtrado documentación que le ha proporcionado una fuente. Así lo reseñaba también el fundador de Wikileaks. Verdades incómodas en medio de las ilegalidades que sigue cometiendo Estados Unidos y que se aplican hoy en día en lo que pasa en el resto del planeta. Ya volvemos. Para analizar lo que sucede en el caso de Julian Assange y los escenarios que se abren, Eric Boll está con nosotros. Hola, Eric. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido y de ya te pregunto, ¿qué se está condenando aquí? ¿A Julian Assange como persona natural o a la información? ¿Qué es lo que está en juego? Mire, a Julian Assange y Wikileaks nos han hecho un favor grande a toda la comunidad internacional al revelar la verdad sobre el abuso de poder de Estados Unidos como país hegemónico, particularmente la verdad sobre los horribles crímenes de guerra, las guerras más crueles y además ilegítimas de nuestro tiempo, incluyendo crímenes de guerra, tortura, asesinatos en masa contra niños inocentes, mujeres y ancianos. Lamentablemente, Julian Assange paga el precio siendo víctima de una persecución cruel, violenta, que viola todos los principios de derecho internacional, de derechos humanos y francamente del sentido común, mientras los autores de estos crímenes horribles siguen en libertad. Sin embargo, el blanco de este ataque por parte de Estados Unidos a la libertad de expresión no es la persona de Julian Assange, sino el derecho de toda la comunidad internacional de saber la verdad sobre de qué manera Estados Unidos utiliza su poder, cómo abusa su poder y cómo comete crímenes contra ciudadanos y países, violando el derecho a la soberanía nacional, derechos humanos, etcétera. Y todos debemos sentirnos víctimas de esto, porque si Julian Assange muere en una cárcel en Estados Unidos, gran parte de la libertad de expresión muere con él, porque el ejemplo va a ser aterrador. Porque hay muchos países, hay muchos regímenes autoritarios que persiguen y violan el derecho, la libertad de prensa, etcétera. Pero el único país que utiliza sus propias leyes y que sale de sus propias fronteras para perseguir y amedrentar y castigar a periodistas y publicadores que no son ni siquiera de Estados Unidos ni han pisado a tierra estadounidense, y los castiga por actividades periodísticas que son perfectamente legales, tanto en su país de origen como en el país donde se encuentra,
es Estados Unidos. Entonces, esto constituye una amenaza contra la libertad de expresión a nivel global que hasta ahora que no hemos visto. Mucho se habla del papel que ha jugado en todo esto Estados Unidos para tratar de tapar sus ilegalidades y sus crímenes atroces cometidos no solamente en Irak, Afganistán y otros países y conflictos en el mundo. Pero ¿qué decir del papel del Reino Unido tomando en cuenta su larga trayectoria histórica? El papel del Reino Unido en este caso ha sido obviamente el del lacayo de Estados Unidos. No existe ningún tipo de legalidad, de legitimidad que pueda sostener, que pueda defender la actuación del Reino Unido en este caso. Simplemente han hecho el trabajo sucio de los Estados Unidos para efectuar el castigo contra Julian Assange, que no empezó con su encarcelamiento en Inglaterra, sino cuando tuvo que huir a la embajada ecuatoriana porque las autoridades británicas, bueno, simplemente dijeron que al salir de la embajada iba a ser encarcelado. Eric, te propongo revisar nuestra fotografía para seguir continuando con el análisis. Veamos. Para poder entender a profundidad lo que esto realmente significa, lo hacemos a través de estas imágenes. Un collage que muestran la participación, por un lado, de la OTAN y también de Estados Unidos con sus aliados internacionales. El año 2011, Julian Assange protagonizaba un video que se viralizó a través de plataformas digitales, donde decía el objetivo es utilizar Afganistán para lavar dinero de las bases impositivas de Estados Unidos y de países europeos a través de Afganistán y traerlo de vuelta a las manos de las élites de seguridad transnacional. El objetivo es una guerra eterna, así lo calificaba, no una guerra exitosa, y justamente decía ya no es el interés. Ya vimos qué pasó en Afganistán tras casi 20 años en el territorio. Las tropas de Estados Unidos empezaron a retirarse de ese país, haciendo un relato de cómo funciona ese sistema hegemónico y los conflictos en el mundo, algo similar a lo que vemos hoy contra Palestina y también en Ucrania. Eric, cuando vemos imágenes como esta, no podemos dejar de preguntarnos qué tan vigentes están las revelaciones que salían a la luz a través de este portal web Wikileaks. ¿Eran tan ciertas o tan erradas? ¿Qué nos dirías? Mire, que yo sepa, hasta ahora no hay ninguna denuncia de que falte autenticidad, ni un solo documento que haya publicado Wikileaks. O sea, de hecho, la persecución legal, jurídica contra Assange se basa precisamente en el hecho de que se admite la autenticidad de todos los documentos que han publicado Wikileaks. Y si se trata de guerras con fines dudosos, guerras brutales, sin legitimidad, cuando se trata de violaciones al derecho a la soberanía nacional contra muchísimos más países, aparte de los que han sido víctimas de la guerra, prácticamente los documentos, particularmente los cables que salen del Departamento de Estado, demuestran violaciones a la soberanía nacional de muchísimos países en el mundo, también en América Latina. Y no hay ninguna, que yo sepa, no hay ninguna señal, no hay ningún indicio de que su conducta haya cambiado. Sin embargo, la correlación de fuerzas sí va cambiando, y si hay un cierto cambio a partir del momento que salen a la luz pública todas esas revelaciones, que de alguna manera quizás limiten un poco su margen de maniobra para continuar tanto con guerras de la magnitud como Irak, como con digamos, diferentes formas de injerencia que impunemente cometieron en la época de los llamados Cablegate, los cables de la embajada de Estados Unidos en otros países del mundo.
Eric, qué interesante lo que nos dices, pero nos preguntamos, ¿se condena a quien revela la verdad? Tú nos dices que es información que además se puede corroborar como legítima, pero no se condena a quien comete los crímenes. ¿Ante qué escenario estamos? Sí, normalmente cuando en el mundo occidental donde yo me encuentro, cuando nosotros diferenciamos entre países democráticos y autoritarios, a veces decimos que en los países autoritarios se condenan a los periodistas, a los que denuncian los abusos de poder y no los poderosos, no el gobierno o el Estado que comete los crímenes, mientras aquí en el occidente cuando se revelan crímenes por parte del Estado o partes del Estado, se castiga al gobernante, bien sea mediante elecciones o procesos judiciales o de otra forma. Pero en este caso es todo lo contrario. En este caso, tanto Estados Unidos como la Gran Bretaña se muestran en el lado autoritario porque se castiga al que revela la verdad y no se castigan a los que cometen los crímenes por parte de los estados como los Estados Unidos. Una justicia bajo intereses, dirían algunos. Eric, te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Pero este no es el único caso que se registra en el mundo. Vamos a recibir la leyenda, lo que reseñaba el presidente de Reporteros Sin Fronteras de España, Alfonso Baulús. La prensa es el testigo molesto que hay que silenciar y pese al riesgo, las penalidades y el sufrimiento, los periodistas de Gaza han sido capaces de contar al mundo lo que está ocurriendo. Recordemos que más del 70% de los periodistas asesinados en el mundo fueron palestinos. Alrededor de 70 han sido masacrados en el genocidio que emprende Israel contra el pueblo de Gaza. Eric, me estremece el cuerpo, pero debo preguntarte, ¿ese es el precio de la verdad? ¿La muerte? ¿La pérdida de libertad? ¿Cómo entenderlo? Lamentablemente, el precio de hablar la verdad, de contar la verdad, cuando molesta a los poderosos, en este caso el Estado de Israel, los Estados Unidos, puede ser tan alto como lo que estamos viendo hoy día en Gaza y como lo que estamos viendo en el caso de Julian Assange. También, y esto no se limita a Israel y a Estados Unidos, o sea, el castigo y la persecución contra periodistas lo vemos en muchos países independientemente de su color ideológico, independientemente de qué lado de la brecha geopolítica del mundo de hoy. Vimos ejemplos en Rusia, vemos ejemplos en muchísimos países. Los defensores de la libertad de expresión tenemos que ser muy consecuentes en ese sentido. Sin lugar a dudas, asesinar a periodistas porque cuentan la verdad es lo que sucede en Palestina y eso no debe ser silenciado. Por eso también más de 50 países acuden ante el máximo tribunal de Naciones Unidas, ante la Corte Internacional de Justicia, para denunciar estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Gracias a Eric Boll por habernos acompañado hoy con su análisis en el mapa. Nosotros vamos ahora a revisar nuestra coordenada. También hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Fabiola López, desde Cuba, desde La Habana, nos va a comentar sobre el restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Corea del Sur. ¿Qué implica esto en el marco de un histórico restablecimiento bilateral? Así lo han calificado algunos expertos. Veamos. Cuba y la República de Corea establecieron este 14 de febrero relaciones diplomáticas y consulares mediante un intercambio de notas diplomáticas efectuado entre las representaciones permanentes de ambos países ante las Naciones Unidas. Por lo pronto, aseguran los expertos, la expectativa comercial es alta porque Cuba es un mercado sin explotar. La Oficina Presidencial de la República de Corea emitió un comunicado de prensa sobre los efectos esperados del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ese país y Cuba. El texto dice que Seúl intentará apoyar
apoyar a las empresas coreanas que quieran adentrarse en la isla en sectores como la electrónica, artículos del hogar y maquinaria, porque señala el documento, Cuba sufre carencias de productos de primera necesidad debido al bloqueo de Estados Unidos. El documento agrega que se espera que Cuba surja como mercado emergente si Washington levanta las restricciones impuestas. El texto destaca también el gran potencial de Cuba para cooperar en la cadena de suministros de minerales al ser un importante depósito de níquel y cobalto esenciales para la producción de baterías secundarias. También queda abierta la posibilidad de cooperar en investigación y desarrollo en medicina clínica con profesionales de la isla, teniendo en cuenta que Cuba es un país reconocido por su competitividad médica y bioindustrial de primer nivel. Igualmente, Corea busca ampliar la cooperación en deporte, pues también la isla se considera una potencia deportiva, en especial en disciplinas como el béisbol y voleibol. Qué interesante el papel que sigue fungiendo justamente el sur global a la cabeza de Cuba, a quien se elige también dentro de la conformación del nuevo mundo multipolar. Fabiola López, quien participaba en nuestra coordenada que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se desarrollan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. 1. Assange. El fundador de Wikileaks se ha convertido en un trofeo para los Estados Unidos. El establishment norteamericano y británico no solo buscan silenciarlo y tapar las ilegalidades y crímenes arbitrarios que han cometido durante años de manera impune en el país. También hay que recordar que Estados Unidos hará todo a su alcance para evitar perder aún más su hegemonía, pero lo único que viene consiguiendo es ver caer a pedazos su imperio de mentiras, mentiras que el mundo ya no le cree. 2. Documentos filtrados. Es el derecho más valioso, hablamos de la libertad de todo ser humano, a la par de la vida. Estados Unidos lo menosprecia, girando su política guerrerista para seguir enriqueciendo a las grandes multinacionales, plagadas de corrupción y lavado de dinero. Esas revelaciones que hizo Assange siguen más vigentes que antes y nos muestran el verdadero rostro que desnuda la estrategia de Washington sobre Oriente Medio, África, Asia y América Latina. En resumen, la guerra eterna a lo que le apuesta Estados Unidos. 3. Reino Unido, un país que ha perdido su rumbo soberano y mantiene una mentalidad absolutamente colonialista, siempre supeditada a los intereses de Estados Unidos. Esto la lleva a validar y blanquear los crímenes y violaciones que sigue cometiendo el país del norte, pese al descontento de su propia población, que le recuerda una y otra vez a sus autoridades, incluida su primer ministro, que la verdad no será callada. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.